Mi mamá gritó, «Eres una sanguijuela». Luego agarró mis maletas, las arrojó a la calle y me dijo que me largara. Y yo lo hice, en silencio. 3 semanas después, mi papá llamó. ¿Presa del pánico? ¿Por qué nuestra cuenta está congelada? Yo solo respondí, pregunta a la sanguijuela. Entonces todo se salió de control. Oigan, Reddit, todo empezó un martes. Uno de esos días grises y apagados en los que el cielo pesa y la tensión parece pegarse a la piel. Yo acababa de llegar de otro día miserable en mi trabajo temporal, de esos que apenas alcanzan para la gasolina. Ni hablar de los préstamos estudiantiles o la despensa. A mis 26 años seguía viviendo con mis padres, no por flojo o sin rumbo, sino porque la vida decidió apilar todas las cartas en mi contra desde temprano. Me gradué justo cuando empezó la recesión. Luego perdí 2 empleos seguidos por recortes. Lo intenté todo, chambitas extras, trabajos remotos, hasta andar cargando ladrillos los fines de semana. Pagué renta, compré mi propia comida e incluso aporté para los servicios cuando pude, pero nada de eso parecía importarle a mi mamá. Ese día llegué a un campo de batalla. Mi mamá ya me esperaba en la sala, con los brazos cruzados y esa mueca de desprecio que avisaba que no pasarían 5 minutos sin una buena regañada. Ni siquiera me dio chance de dejar la mochila, se lanzó directo a acusarme de vivir a costa de ellos, de ser un hombrecito sin dignidad que arrastraba a toda la familia. Intenté explicarle que estaba aplicando para mejores puestos, que iba a entrevistas, que lo estaba intentando, pero a ella no le importó. Gritó que yo era una sanguijuela, un parásito que les chupaba la vida. Luego, en un movimiento furioso, tomó mi bolsa de deporte, llena de ropa de emergencia, y la lanzó por la puerta como si fuera basura. Mi papá no dijo nada. Se quedó sentado en la mesa del comedor fingiendo leer el periódico, los nudillos blancos apretando los bordes. Lo miré a los ojos por un segundo, solo un segundo, y en ese instante supe que ya no podía quedarme. No quedaba nada por qué luchar, ni hogar al que aferrarme, ni calor en esa casa, así que recogí mi bolsa, los miré a los dos y salí. No rechiné la puerta, no grité nada, me fui, y ese silencio los descolocó más que cualquier discusión. Los días que siguieron fueron extraños. Había una especie de paz lejos de esa casa, aunque dormía en el sillón de un amigo sin un plan real. Me levantaba temprano, buscaba empleo, salía a caminar para despejar la mente y respiraba por primera vez en meses. Ya no caminaba con pies de plomo, ya no me miraban de reojo en la cena ni me fulminaban con la mirada al ver comerciales de gente comprando casas o manejando autos lujosos. Mi amigo Caleb no preguntaba mucho, me tendía una cobija y me daba una llave de repuesto, y me dejaba en paz. Hablábamos a veces, sobre música o viejos recuerdos, pero nunca de mis padres. Ese tema era radiactivo, como si solo mencionarlos me hiciera estallar. Pero en el fondo, una rabia silenciosa se iba acumulando. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo acabé siendo el problema en una casa donde solo traté de ayudar? Lo que realmente me hirió no fueron las palabras de mi mamá, sino los años detrás de ellas, los años que pasé siendo el pata confiable, el hijo que arreglaba sus teléfonos, pagaba sus cuentas en línea, configuraba sus servicios de streaming, imprimía sus boletos, les enseñaba a enviar correos y nunca pidió reconocimiento. No salía de fiesta, no metía problemas a la casa, me agachaba la cabeza e hice lo que creía correcto, y aún así, me veían como una carga. Cuando mi hermano menor chocó su coche borracho el año pasado, ellos lo rescataron diciendo, los errores de los hombres. Cuando mi hermana mayor se salió de la universidad y vivió en 3 ciudades en un año, la apoyaron en su búsqueda de sueños. Pero a mí me llamaron sanguijuela por necesitar tiempo para recuperarme de un sistema que promete oportunidades y entrega decepciones. Mientras ellos dormían en su ignorancia, yo di los pasos necesarios para desenredarme de sus vidas. Entré a nuestra cuenta conjunta, sí, conjunta. Cuando regresé a vivir a casa, mi papá quiso que lo ayudara con los pagos, así que me hizo usuario secundario con acceso total. Iba a facilitar las cosas, y durante años así fue, pero ahora era el último hilo que me ataba a ellos. Y no podía dejarlo suelto. Eliminé mi usuario con la verificación correspondiente. Marqué un par de pagos automáticos sospechosos que ni ellos vigilaban y pedí al banco congelar cualquier cambio pendiente hasta que el titular principal, mi papá, los confirmara. Fue simple ciberseguridad, pero para ellos sintió como una granada en su billetera. 3 semanas después del estallido llegó la llamada. Yo estaba en la cocina de Caleb recalentando unas sobras de pasta cuando mi teléfono empezó a vibrar. Era mi papá. Lo miré, sin decidir si contestar. Lo dejé sonar. En la tercera llamada, simplemente descolgué. Su voz era frenética, un tono agudo que no había escuchado desde el funeral de la abuela. ¿Por qué nuestra cuenta está congelada? ¿Por qué no puedo pagar las cuentas?
¿Qué demonios hiciste? Pude oír a mi mamá gritar en el fondo, furiosa, acusándolo a él, culpándome a mí, echándole la culpa a todos menos a ella. Lo dejé desahogarse casi 2 minutos y luego, con calma, dije, pregunta a la sanguijuela, y colgué. El silencio que siguió fue una bendición, aunque sabía que no sería el final. 2 días después llegó el correo, su abogado. Aparentemente yo había causado perturbaciones. Decían que había empleado mi acceso como un arma. Me reí. Después pasé la siguiente hora recolectando capturas de pantalla, correos y registros bancarios, cada prueba de que no toqué un solo centavo que no fuera mío. Mi abogado lo revisó y me dijo que estaba limpio, que no tenían caso, pero eso no quitó el nudo en mi pecho, la incredulidad de que preferirían llevarme a juicio que disculparse, que usarían el sistema para enterrarme antes que afrontar su propia crueldad. Esa noche, me quedé en el pequeño balcón de Caleb mirando las luces de la ciudad y pensando en todos los años que me doblé para ganarme su aprobación, los cumpleaños arreglando el wifi, las veces que escuché discusiones tragándome el reproche por cosas que nunca hice, y aunque ya estaba fuera, no me sentía libre, todavía no, porque algo me decía que esto apenas comenzaba. Ellos me empujaron, y yo finalmente devolví el empujón, pero conocía a mi mamá, no dejaría que esto acabara con silencio, necesitaba destruir a alguien. Y esta vez me eligió a mí. Lo que ella no sabía era que yo me había elegido a mí mismo también, y estaba preparado para lo que viniera. La repercusión llegó más rápido de lo esperado. En un segundo fui el supuesto parásito bajo su techo, al siguiente, el enemigo público número 1, arrastrado por chats familiares, susurrado en cada reunión, pintado como el hijo desagradecido que traicionó a su sangre. Ni siquiera sabía lo rápido que corría el chisme hasta que mi prima Sara me escribió en pánico preguntando si de veras había vaciado la cuenta de mis padres y desaparecido. En ese momento comprendí que mis padres no solo estaban enojados, estaban reescribiendo la historia. Y en su versión yo era el villano, no el hijo luchando por mantenerse a flote, no el que les mantenía las finanzas cuando ni sabían manejar la banca en línea, sino un monstruo que lo destruyó todo por despecho. Era surrealista. Vi cómo la narrativa mutaba como un virus, una tía me bloqueó en Facebook, otra dejó un mensaje pasivo-agresivo sobre la importancia de la familia incluso cuando es difícil. No respondí. Ni tenía por qué, porque por primera vez tenía pruebas, facturas pagadas, accesos, notificaciones. Lo compilé todo en una carpeta titulada, por si acaso intentan algo, y lo guardé en 3 lugares distintos. Pero no lo compartí, no aún. Porque mientras ellos tejían su red de mentiras, yo tenía algo mejor que venganza, tenía rumbo. Y finalmente conseguí un trabajo. No era la gran cosa, pero era estable, seguro y justo lo que había buscado. Acepté la oferta con una sonrisa silenciosa, empaqué el sillón de Caleb y me mudé a un pequeño departamento con lo justo, mi computadora, un colchón y una mesa. No era mucho, pero era mío. Nadie podía sacarme de ahí. Nadie podía llamarme carga en mi propia casa. Y esa primera noche, rodeado de silencio en mi sala vacía, supe que eso era paz, no la que brinda la tolerancia de otros, sino la que construyes cuando el mundo te da la espalda y tú sigues adelante. Mientras tanto, mis padres se iban al carajo. No tuve que preguntar, la noticia corrió rápido. La cuenta empresarial de mi papá estaba ligada a la personal congelada, y sin acceso dejó 2 pagos a proveedores pendientes, su línea de crédito se vio afectada, le rechazaron el contrato de arrendamiento de su coche. Estaban en pánico, ahogados en confusión, y demasiado orgullosos para admitir que el lío era en parte culpa suya. Jamás llamaron para disculparse, ni una vez preguntaron si yo estaba bien. Pero un día algo cambió. Recibí una llamada, no de mi papá ni de mi mamá, sino de mi hermana, esa misma que se reía cuando me daban de baja y me burlaba de mi inestabilidad. Su voz estaba apagada, más débil que nunca. Me dijo, papá estuvo en el hospital, palpitaciones inducidas por el estrés. Se desmayó en una junta con un cliente y lo tuvieron que llevar de emergencia. Los médicos dijeron que tuvo suerte, pudo haber sido peor. Y de pronto, la furia que había cargado en el pecho durante semanas flaqueó, porque aunque él se quedara callado mientras mi mamá me echaba, seguía siendo mi padre. Había sido débil, sí, pero no malicioso, no como ella. Le agradecí a mi hermana, pregunté en qué hospital, y medité si debía ir. Al final no fui, no porque no me importara, sino porque sabía que mi presencia solo encendería otra tormenta. En su lugar,
Hice algo que ninguno esperaba, le mandé unas flores. Sin nota, sin mensaje, solo lirios blancos, los mismos que él me envió cuando me gradué. Y ese silencio, ese pequeño gesto inesperado, abrió algo. 2 días después, mi papá mandó un texto, sin reproches, sin culpa, solo un mensaje que decía: siento que pasara esto, podemos hablar. Lo miré largo rato. Mi instinto fue ignorarlo, proteger el lugar frágil que había construido. Pero luego pensé en el hombre que me daba billetes de más cuando mamá me recortaba la mesada, en el que me ayudaba con álgebra aunque apenas pasara la secundaria, en el que, sobrio y sereno, me dijo una vez que era la persona más inteligente que conocía. Así que acepté verlo a solas. Nos sentamos frente a frente en un comedero tranquilo. Se veía más viejo, más cansado de lo que recordaba. El silencio entre nosotros era espeso, pero no hostil, solo cargado. Se disculpó de nuevo, admitió que debió defenderme, dijo que su miedo al conflicto lo convirtió en un cobarde. Le dije que agradecía la disculpa, pero que no sabía si volvería a lo de antes, no solo a la casa, sino a esa dinámica. Él asintió, no discutió. Entonces me dijo algo que lo cambió todo, me contó que después de que me fui, mamá se volvió aún más cruel, se desquitaba con él, con todos, por nada. No fue hasta que me fui que vio cuánto había mantenido en pie esa casa, silenciosa, invisiblemente. Dijo que finalmente entendió que yo no era la sanguijuela, yo era el pegamento. Me impactó más de lo que esperaba. Una semana después, mi mamá me buscó, no con disculpas, no con humildad, sino con un mensaje largo y enredado sobre lo complicada que es la familia y cómo las cosas se dijeron en caliente. Nunca asumió responsabilidad, nunca pronunció la palabra perdón, solo excusas, desvíos, culpa. La dejé en visto, porque perdonar no significa olvidar, y algunas heridas no sanan con palabras, sanan con distancia. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces he reconstruido todo, me ascendieron en el trabajo, compré un buen carro de segunda mano, amueblé mi departamento poco a poco, empecé terapia, hasta me uní a un grupo comunitario y hice amigos de verdad. Y cada noche me acuesto en un lugar que gané, a un lugar de donde nadie puede sacarme. Mi papá y yo mensajearnos a veces. Está intentando, lo veo, y lo respeto. No somos lo que fuimos, pero tal vez algún día seremos algo mejor. En cuanto a mi mamá, hice las paces con que quizá nunca me vea con claridad, y está bien, porque dejé de vivir para su aprobación. No soy una sanguijuela, nunca lo fui. Y ahora, por fin, soy libre.